Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Estamos preparando el terreno para esta Semana Santa con el mensaje que se encuentra en Apocalipsis de Jesús para las 7 iglesias. Y está siendo muy bueno también, porque más allá de que se le habló a aquellas 7 iglesias históricas, literales, en el primer siglo, le habla a la iglesia de hoy. Porque parece que estuviese hablando de las mismas situaciones y las mismas cosas que ocurren hoy. Pero no solo a la iglesia, a la congregación local, sino que a mí también. Las mismas situaciones que enfrento yo, las mismas cosas que yo necesito ajustar en mi vida, me habla a mí, nos habla a nosotros. Y eso es el poder de la palabra de Dios. Por eso se nos dice que es viva. Porque no importa el tiempo, no importa el momento ni las circunstancias, la palabra de Dios es espíritu y vida y va a administrar y trabajar en aquello que más necesidad tenemos de acuerdo a lo que estamos pasando y viviendo. Y hemos visto la carta o el mensaje a la iglesia de Éfeso y la semana pasada vimos el mensaje a Esmirna. Y hoy nos toca, hermanos, una iglesia que se parece bastante a la nuestra. Pero voy a decir para alentarnos, se parece bastante a la nuestra por el hecho de aquellas cosas que Jesús destaca de ella. Amén. Las otras tal vez no tanto, pero las que destaca se parecen muchísimo a la nuestra. Pero dejemos que también Dios nos hable con aquellas cosas que tal vez necesitamos también nosotros ajustar, necesito yo ajustar. Y para eso vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 2, el que hemos estado tratando. Y el versículo, a partir del versículo que vamos a estar leyendo hoy, es el versículo 12. Y este mensaje, como tiene de título ahí en tu Biblia, debe tenerlo también, es la iglesia o el mensaje a Pérgamo. Pérgamo era una iglesia local que se encontraba justamente en esta ciudad, una ciudad, un pueblo de Asia Menor, Pérgamo, el cual tenía muchas buenas cualidades a destacar. Pero vamos a leer para que el Señor pueda, de cierta forma, mostrarnos la condición de esta iglesia y comenzar de esa manera a hablar a nuestras vidas. ¿Están listos? ¿Sí? Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, el mensaje a Pérgamo. El título del mensaje de hoy es La iglesia, Pérgamo, la fe que resiste la influencia. Y si pueden ponerse de pie, el que pueda, se los agradezco, para que podamos leer la palabra. Si están listos, comenzamos. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto,
arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Padre, gracias porque esta es tu palabra y no la mía. Porque es tu espíritu, Señor, y no filosofía de hombre. Y de esa misma forma yo quiero, Padre, y te ruego que en tu siervo sea lo que este mensaje transmita. La palabra fiel, y que se aplique a aquellas áreas en mi vida donde más necesito, donde hay tiniebla, donde tu luz necesita reinar. Y así sobre la vida de cada uno que esta mañana vino con corazón dispuesto, que vino, Señor, diciendo: yo quiero que hoy tú me hables, oh Dios, y no cerraré mi oído ni cerraré mi corazón, sino que como tierra fértil, Señor, estará puesto delante de ti para que tú me ministres. Obra en cada corazón y en cada vida, y que salgamos de este lugar, Señor, diciendo: Dios es maravilloso, Cristo es glorioso. Que tu nombre sea exaltado sobre todo y en todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar ahí su lugar y su asiento. Hermanos, hay algo que prácticamente es imposible de evitar, a menos que de forma constante e intencional nosotros nos resistamos. Y a esto me refiero con respecto a la influencia. Es como el sol. Tú puedes ir a la playa en un día de sol abrasador y radiante e ir decidido a decir: yo hoy no me voy a quemar, el sol no me va a hacer nada. Y estar convencido completamente de eso. Pero la realidad va a ser que si no buscaste un lugar de sombra, al final del día vas a estar como un tomate achicharrado y con dolor. ¿No es cierto? ¿A quién le ha pasado eso? Y que sin darse cuenta, cuando quiso acordar, llegó la tarde y llega a su casa y no lo pueden ni tocar. Y esto no sucedió porque nosotros lo decidamos, es contra nuestra voluntad y en ocasiones sin darnos cuenta. En nosotros, de cierta forma, vemos el poder que la influencia tiene con algo simple. Y yo me recuerdo cuando era niño, hace un poco tiempo atrás. Siempre son malos ustedes también dicen: sí, amén, sí, pastor. No. Cuando era niño me recuerdo que nosotros nos mudamos del pueblo hacia la capital. Nos mudamos, yo tenía 6 años, algo así, si mal no recuerdo. Y nos mudamos a la capital con toda la familia. Pero en las vacaciones a mí me encantaba regresar a la casa de mi abuelo y mi tío y me quedaba ahí. Y sucedía algo cuando de vuelta regresaba a la capital y empezaba a estar de nuevo con aquellos amigos que yo frecuentaba, se empezaban a reír de mí, decían, y a burlar. Ustedes saben cómo son los muchachos. Y la razón de esto era porque mi acento, mi forma de hablar había cambiado. Ya no hablaba de la manera en la cual se hablaba en la capital. Y eso ocurría porque, claro, sin darme cuenta, ya se me había pegado la tonada, el acento del pueblo en el cual yo nací. Y en estas cosas simples nosotros vemos que con facilidad nosotros somos influenciados, aunque no lo notemos, hermanos. Aunque no lo notemos, somos influenciados por nuestro entorno, por el lugar en donde nosotros estamos y también por las situaciones y las personas por las cuales rodean nuestra vida. Son nuestro círculo de influencia. Hay quienes afirman que hoy en día es muy difícil vivir con los valores cristianos. Y la razón de esto es porque dicen: bueno, hoy lo que nos rodea a todos nosotros es opuesto, es contrario a los valores cristianos. Es como que uno esté nadando en contra de la corriente, la presión, el peer pressure es muy fuerte. Y es cierto, es verdad, es cierto. Pero esto no es únicamente en este tiempo, hermano.
Y tampoco creas que es el momento más difícil, porque justamente la iglesia de Pérgamo nos transmite el mensaje de que había una atmósfera, había una influencia en la cual ellos estaban, en la cual se congregaban, en la cual adoraban a Dios y predicaban el evangelio, la cual recibe un nombre, y no de parte de cualquiera, de parte del mismo Jesús, que expresa lo máximo de maldad que puede haber. Dice, ustedes, los de la iglesia de Pérgamo, están en el trono de Satanás. Y justamente no porque esté Satanás sentado y ahí haya un trono, sino justamente porque en la ciudad de Pérgamo, todo lo que exaltaba la maldad, lo malo, todo aquello que se le puede atribuir justamente a Satanás, era lo que ahí se practicaba. Era lo que ahí se promovía, era lo que ese pueblo vivía, era su cultura, era su forma de vivir, la forma en la cual ellos vivían la vida. Esta ciudad era una ciudad con imponentes templos. De las ciudades de Asia Menor, hay quienes dicen que es la que tenía los templos más grandes y los centros de adoración pagana más importantes. Ahí se encontraba uno de estos, Zeus. ¿Lo han escuchado? El dios pagano griego Zeus. Bueno, el templo de Zeus se encontraba aquí en este lugar. Había otro dios también, que el nombre de este es un poco difícil, voy a tratar de pronunciarlo bien, es Aslepio. Y ustedes dirán, ¿y quién es este? Nunca lo escuché. ¿Ustedes vieron cuál es el símbolo que representa la medicina? ¿Alguien se recuerda? ¿Cuál es? Es un bastón con una serpiente. Bueno, justamente este dios Aslepio, su símbolo era ese. ¿Por qué? Porque este dios era el cual, por mediante de él, ocurrían sanidades supuestamente. Y había un templo, entonces el pueblo cada vez que quería una sanidad o estaba buscando una sanidad, ¿a quién iba? Aslepio. Y es interesante porque esto contrasta en cierta forma. Si tú te recuerdas, en el Antiguo Testamento ocurre algo cuando el pueblo estaba en el desierto, Números. El pueblo de Israel se les dado una serpiente de bronce. Y todo aquel que miraba esta serpiente de bronce era sanado. Por eso en el Evangelio de Juan se nos dice, capítulo 3, versículo 14, dice lo siguiente, porque esta serpiente del libro de Números que le fue dada al pueblo en el desierto era una figura de Cristo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que Cristo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado al tercer día. Todo aquello que ocurre de sanidad en la vida de una persona es por causa de Jesucristo. Es por causa de Él. Es la causa primaria y última de la sanidad que ocurre en la vida de una persona. Pero en esta ciudad decían, no, ese es Aslepio. Y si un cristiano, imagínate, dice, no, por causa de Cristo. Cristo sanó enfermos, levantó paralíticos, dio vistas ciegos, le quitó la sordera a unos. Cristo hasta resucitó un muerto después de 4 días. Cristo es aquel que sana. No. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo no me tocan a mi Aslepio? No me toquen mi santo. No, pero es Cristo. Y eso, hermano, ocurre hoy, ¿no es verdad? Tú le atribuyes algo a Cristo, que qué mejor atribuírselo al Señor, al Rey de Reyes, y te dicen, ¿cómo no? No me toques mi figura, no me toques mi vela. Pero en este contexto, en este momento, no era algo que simplemente podría ir a un enojo de los de la ciudad de Pérgamo. No. Iban más allá cuando veían que se oponían a algo. Era el patrono de esta ciudad. Y sin embargo, en medio de esta atmósfera, en medio de este ambiente, en medio de esta influencia, Jesús les da un reconocimiento poderoso a ellos. Ustedes retienen mi nombre y no han negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros.
Aquí nosotros vemos lo que ocurría cuando una persona se determinaba a dar adoración, ya sea a Zeus, a Céclipo o si no al César, lo cual nosotros vimos la semana pasada, que era mandatorio, era obligatorio a todo aquel que hacía parte del Imperio Romano darle culto al César y repetir juntamente con incienso quemado a él: César es el Señor. Y un cristiano, no, que César ni Señor ni que 8 cuartos. Cristo es el Señor. Él es el único Señor. Y en el medio de este ambiente, en el medio de toda esta oposición, reciben este tremendo, tremendo elogio, tremendo reconocimiento de Jesús, el cual le da uno particular, uno especial, Antipas, el cual había sido muerto, y le llama mi testigo fiel. Y les dice lo siguiente: hermanos de Pérgamo, y nos dice a nosotros, hermanos de Somos Uno, pero como Antipas también dice tu nombre y dice el mío, Juan, Ana. Vieron que estoy tratando de no decir nombres de ninguno aquí, ¿no? Por lo menos que yo sepa. Ah, Ana, uy. No, no es una indirecta, Ana, no se preocupe. Okay. Hugo nos dice también a nosotros, como les dice a los hermanos de Pérgamo, miren lo que Jesús les dice: yo conozco tus obras. Ay. No es que, ay, bueno, sí, yo tengo, no. Yo sé lo que están pasando. Tal es así que yo, no se me pasó por alto lo que hicieron con Antipas, por causa de mi nombre, por causa de su fe y confianza en mí. ¿Sabes lo que Jesús que digas? Estés viviendo, estés luchando, estés pasando todas las circunstancias, las dificultades, y que digas, no, vení. Yo conozco, yo sé lo que estás pasando. Y no solamente eso, le dice, yo también sé dónde moras. Ay, Él tiene tu dirección. Yo sé dónde ustedes están, hermanos de Pérgamo. Ustedes no están en las Bahamas, no están en América, donde hay calefacción en la iglesia en invierno y aire acondicionado en verano. Hermanos de Pérgamo, yo sé dónde ustedes están viviendo, en el trono de Satanás. No crean que yo no me doy cuenta. El lugar en donde a ustedes se les ha tocado y donde están batallando por la fe. Y esto es muy esperanzador, es muy esperanzador. Es esperanzador para los hermanos de Pérgamo, es esperanzador para nosotros, pero es esperanzador para mí. Porque cuando estoy pasando por circunstancias difíciles, circunstancias adversas, que no encuentro la manera de salir de ellas y me frustro, me preocupo, busco la manera en cómo puedo solucionar las cosas, el Señor me llama y me dice, ven Hugo, yo sé lo que estás pasando. Yo sé lo que estás viviendo. Yo sé en el medio de la turbulencia y el huracán en el que te encontrás. Tal vez no es el trono de Satanás, pero es un ambiente de trabajo hostil, en donde tal vez tienes que estar escuchando todo el día cosas que son contrarias a tu fe en Cristo. Que en lugar de promover para que tu mente se vaya renovando a la mente de Cristo, por lo contrario, complotan para que esté ocupada o pensando en aquellas cosas que no lo son. Porque generalmente no es verdad si uno está en un ambiente de trabajo en donde, no digo que no esté Cristo, pero a veces donde no hay un cierto sentido común, a uno le ponen música todo el día de que el gateo, el chateo, por no nombrar otras cosas, y le ponen, que es, o sea, todo tipo de música. Ni hablar si te ponen la peor radio que pueda haber, que si no me equivoco, es la 97 puntos. Nadie la sabe. Esta gente es cristiana. Es más cristiana que el pastor, imagínate. ¿Qué lo tiró? ¡Wow! ¡Qué pura babosada! Basura realmente es lo que promocionan todo el día en este tipo de radios hispanas, tristemente. Y somos hispanos y tenemos que reconocer.
Nada que te edifique tu vida. Nada que tú digas, wow, cómo esto contribuyó para algo positivo en mí. Absolutamente nada. Por lo contrario, te degrada intelectualmente y moralmente, te hace peor persona. Pero si te toca ese ambiente, Él sabe dónde estás. Él sabe el lugar donde estás estudiando. Él sabe los compañeros que tienes alrededor en tu escuela, tu high school, tu college, tu instituto, tu universidad. Él sabe. Dice, yo sé dónde estás. Yo sé con quién te estás rodeando. Yo sé la atmósfera y la influencia que hay alrededor de ti. Les dice a los de Pérgamo, yo sé exactamente dónde ustedes viven y yo también conozco sus obras. Y también sé que hay un hermano ahí en Pérgamo, a cual Jesús lo llama como su testigo fiel. Que hubieron días difíciles en donde su vida fue tomada. Dice Jesús, yo también sé eso. Y esto nos deja algo bien claro, hermano, y que tenemos que grabarlos en nuestra cabeza. Presta muchísima atención. Presta muchísima atención. No es ni el lugar, ni las situaciones que vivimos. Presta mucha atención. No es ni el lugar, el entorno, ni las situaciones que vivimos las cuales van a definir tu fidelidad. Ay, es que la carne es débil. Sí, hermano, sí. Pero Cristo es fuerte. Ay, que es tan normal todo esto. Sí, pero que sea normal no lo hace bueno delante de Dios. No es el lugar ni las situaciones que estás viviendo lo que definen la fidelidad de una persona a Cristo. No lo es. Y esto me hace preguntarme algo. Si ellos pudieron mantenerse fieles, si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué yo no? ¿Acaso el Jesús que los salvó a ellos es diferente del que me salvó a mí? ¿O será que yo soy el que no estoy dispuesto y por vagancia espiritual cedo con mucha facilidad? Si ellos pudieron ser fieles, ¿por qué nosotros no? ¿Acaso estamos bajo esta presión, hermano? ¿Acaso estamos bajo esta dificultad hoy en día? No, es verdad. Si ellos pudieron ser fieles, ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no? ¿Cuál es tu excusa? ¿La de Adán? Señor, yo no iba a desobedecerte, nunca te iba a desobedecer, pero a causa de la mujer que me diste, a causa de la mujer que me diste, que me dio para comer, a causa de ella yo comí. A causa de ella. No, hermano, no. Este mensaje tiene que mover la estructura de mi vida espiritual y comunión con Cristo y decirme, no, si los hermanos de Pérgamo, con una situación más difícil que la mía, reciben este reconocimiento, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí hoy no recibirlo? Si no es el entorno ni las situaciones que vivo, soy yo. ¿O me equivoco? No te olvides que Jesús hace algo, una afirmación muy clara. Y es de parte de él que viene esta afirmación en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, el cual leímos esta semana en el desafío bíblico. Él dice, cuando Pedro, ¿verdad? Pedro le dice, Jesús, nosotros dejamos esto, padre, casa, hermano, dejamos todo por causa de ti. Y Jesús le dice, yo de cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijo o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más. Ahora en este tiempo,
casa, hermanas, madres, hijos, tierras. Pero mira acá lo que dice Jesús, con persecuciones. Y en el siglo venidero la vida eterna. Miren algo aquí. Pueden convivir las persecuciones con las bendiciones de Dios. La ausencia de persecución, depresión y circunstancias adversas, o la presencia de ellas, no determinan la bendición de Dios en esos momentos de nuestras vidas. Ambas pueden convivir juntas. Esta iglesia se preservó en medio de toda la influencia externa imponente que estaban viviendo y no se doblegó. Se mantuvo firme. ¿Y nosotros? De los que venimos hoy aquí, yo sé que somos todos de este tipo de personas. No, y hay hermanos que no pudieron venir porque estaban enfermos. No hablemos más. No, todos podemos en Cristo ser estas personas, pero es algo interesante y en esto no podemos pasarlo por alto porque Jesús no lo pasó por alto. Y aunque sean pocas, Él les dice el Señor, yo tengo que decírtelas. Le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, si bien Jesús reconoce, honra, elogia esta postura firme de esta iglesia, ahora la va a corregir con respecto a algo que le dice, yo tengo pocas cosas, pero el que sea poca no significa de que no pueda causar una destrucción peor que las otras que ustedes están resistiendo. Dice, yo tengo unas pocas cosas contra ti. Y aquí Jesús les va a decir aquellas cosas que tiene contra ellos. ¿Qué tienes ahí dentro de ustedes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación? Jesús les dice, esto tengo contra ustedes, que hay dentro de vosotros, aceptados por ustedes, sin ningún tipo de dirección, de instrucción, de corrección. Hay dentro de ustedes quienes están torciendo la doctrina del Evangelio. Y él cita una doctrina específica, dice la doctrina de Balaam. Y cuando nosotros pensamos en Balaam, no sé a ti, pero lo primero que me viene a la mente, el que el burro le habló. ¿Está bien? Dice, Balaam, el que el burro, sí. Le habló un burro porque Balaam era recontra cabezón. Balaam es un profeta o un adivino del Antiguo Testamento. Para que nosotros entendamos un poco a qué se refiere con esta doctrina de Balaam, porque Jesús hace específicamente, de forma directa, una aclaración que esto era lo que se estaba permitiendo en la iglesia. Vamos a entender un poco esta doctrina. Y para eso vamos a tener que ir al Antiguo Testamento, en el libro de Números 22, 24, en donde acá nosotros vemos que el profeta Balaam, este profeta de Mesopotamia, fue contratado por el rey Balac. Este era el rey de Moab, de los moabitas. Yo no voy a hacerle toda la historia de los Moab, pero los moabitas son el pueblo que nace de un incesto. ¿Okay? Para maldecir a Israel. O sea, miren lo que ocurre aquí. Balac, el rey de los moabitas, contrata a Balaam, un profeta supuestamente del pueblo de Dios, para que maldiga a los israelitas, al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Balac veía con temor el avance del pueblo de Dios y quería de alguna forma detenerlos. Dice, estos son una amenaza, estos están creciendo mucho, estos se van a tornar más grandes que nosotros, entonces hay que detenerlos. Y la forma de detenerlos, él busca medios espirituales, maldecir al pueblo de Israel. Y lo fascinante de Balaam es lo siguiente, que cada vez que le intentaba maldecir al pueblo de Dios, de su boca salían bendiciones. Imagínate.
Cada vez que abría la boca y en su mente estaban palabras para maldecir al pueblo, le comenzaban a salir bendiciones. Dice, no, pero salen más bendecidos todavía. 4 veces intentó maldecirlos y 4 veces los bendijo. Pero aparentemente parecía un hombre obediente, pero no era así. Y al ver que esto sucedió, el consejo que dio Balaam fue el siguiente. Dice, bueno, viendo que no podía maldecir a Israel directamente, le enseñó a Balac una forma en la cual podía hacer que el pueblo cayese. Y lo logró, hermano. Por eso Jesús advierte de esta doctrina a los de la iglesia de Pérgamo. Él consiguió justamente su cometido. ¿Y cómo fue que lo consiguió? Bueno, de una forma que es muy, muy común. Lo que hicieron fue un plan simple, pero también letal. Le enviaron mujeres moabitas para seducir a los israelitas. Los invitaron también a banquetes. Banquetes que eran de sacrificio para los dioses paganos. Y estos israelitas, este pueblo de Dios cayó justamente en esto. Y el resultado fue idolatría y pecado sexual. Y esto provocó la ira de Dios, la justicia de Dios, y en ese momento fueron muertas 24,000 personas. O sea, la doctrina de Balaam no era una enseñanza, ¿verdad? No era algo que venía escrito en un papel de manera formal, sino que era una estrategia de seducción espiritual. Que decía, ustedes pueden tener la bendición de Dios, ustedes pueden igual continuar siendo el pueblo del Señor bendito. Ustedes, hermanos de Pérgamo, ustedes ya reciben el reconocimiento de fidelidad. Miren qué bien, ustedes no han negado la fe. Pero eso no les impide también de que puedan estar permitiéndose otras cosas. Es como, ¿verdad? Por logros espirituales que nos satisfacen, que nos dan, que nos llenan, decir, bueno, por esto yo puedo tener permiso, porque si vamos al caso, esto no es tan grave. Es la mezcla de aquello que es santo con lo pagano. Permitir aquello que es separado para Dios, exclusivo para el Señor, pero al mismo tiempo también permitir aquello que es contrario a Él. Y hacer de cuenta que nada está pasando. Que si vamos al caso, estamos bien como iglesias. Si vamos al caso, mi vida espiritual está bien, porque si vamos, yo no hago tantas cosas malas como hacía antes. Me puedo dar estos permisitos de vez en cuando. Dice, no, hermano, esa es la doctrina de Balaam. Y esa doctrina es peligrosísima. ¿Por qué? Porque no es una amenaza que viene de fuera, sino que es una amenaza que viene de dentro de nosotros. Y no hay peor enemigo, hermanos, no hay más peligroso enemigo que aquellos que se levantan dentro de un mismo lugar. No hay peor enemigo que se levanta dentro de una misma ciudad. Es más, Jesús dice, ninguna casa, ninguna ciudad que esté dividida en sí mismo va a prevalecerá, sino que está destinada a su propia destrucción. Los enemigos más grandes son dentro mismo de los lugares donde creemos aquellos que son inofensivos, pero los internos. Los enemigos más grandes de una congregación no es luchar contra el mundo, hermano, porque nosotros sabemos la bendición que es caminar con Dios. Los enemigos más grandes de una iglesia es permitir que las cosas que no le dan gloria a Dios sean aceptadas dentro de la iglesia. Y podemos ir a ideologías que son muy comunes hoy en día, como ciertas pseudo iglesias, ¿no? Abrazan distintos tipos de pensamientos, de ideología, como no. Hoy el mundo dice acepta a todos. No juzgues. No le digas nada a nadie, que cada uno viva como quiera. Nosotros no podemos dejar que eso se introduzca de la misma forma en las iglesias, porque va a llegar un momento en donde ya no será más una iglesia, será un club social que le da gloria a este mundo. Será más allá que una iglesia, una sinagoga del mismo Satanás. Es aquel que te dice, Balaam, el Dios de los cristianos es un Dios anticuado, es un Dios demasiado celoso, muy estricto.
Hoy las cosas han cambiado, son diferentes. Vivimos en otro mundo, en otra generación. No, hermanos, Dios no cambia. Permanece el mismo para siempre. Gracias a Dios. Porque de esa forma podemos tener algo seguro, algo concreto. Y no solamente eso, sino que tenían la doctrina de los nicolaitas, las cuales nosotros ya vimos. ¿Alguien se recuerda? Los nicolaitas era un grupo de personas que se definían como cristianos, como que habían sido alcanzados por Cristo, pero que tomaban la gracia como libertinaje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo ya soy salvo, ya soy salvo, entonces puedo pecar, puedo hacer lo que sea. ¿Qué de malo tiene que hagamos lo que tengamos que hacer si Jesús ya murió en la cruz por mí? Entonces ellos también promovían, no solamente que vivían una forma licenciosa espiritual, sino que la promovían a los otros. Y Jesús dice, yo a estos que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Y esto es algo en lo cual tenemos que prestar tremenda atención. Porque esta iglesia, hermanos, enfrentaban perfectamente los enemigos externos. Se paraban firmes al costo mismo de su vida si era necesario. Pero había enemigos internos. Y tanto Balaam como los nicolaitas conducían al mismo destino: corromper y neutralizar el testimonio de la iglesia. Y eso ocurre en nuestras vidas, hermanos. Dios te salva y comienza a formar en ti un testimonio. Y cuando nosotros empezamos a retroceder y empezamos a mezclar aquellas cosas que del Señor ya nos ha liberado, justamente ocurre eso. Y eso era lo que estaba ocurriendo en Pérgamo. Los enemigos internos son los más peligrosos. ¿Ustedes se recuerdan de Troya? Troya era una ciudad invencible, hermanos. Los griegos no tenían manera de poder entrar en esta ciudad para tomar a los troyanos. No había forma. Y eso que los griegos tenían el ejército más grande y más poderoso, pero no podían con los troyanos. Era imposible. Tiempo tratando de estar entrando a Troya y no pudieron. Pero ocurrió algo, que yo sé que tal vez tú lo conoces, pero lo voy a mencionar. Sucedió algo. Los griegos hicieron un caballo de madera precioso, hermoso caballo, y decidieron dejarlo fuera de las puertas de la ciudad, aparentemente como un obsequio en reconocimiento a que estos troyanos eran bravos, hermano. Y se fueron. Se apartó el batallón de los griegos. Entonces los troyanos, al ver que ya los griegos se habían ido, abren las puertas de sus fortalezas, miran este precioso caballo y dicen, mira, nosotros sí que nadie nos vence. Y metieron el caballo adentro de la ciudad y lo pusieron en el patio. Y se fueron a dormir. Y en la noche, de dentro de este caballo salen un par de soldados que abren las puertas de la fortaleza. Y cuando abren las puertas de la fortaleza, viene el ejército griego y los acaba. Así de peligroso es, y de sutil, de engañoso, son los enemigos que se levantan desde adentro. Puede ser esto desde dentro de la iglesia, pero peor aún, desde dentro de nuestro corazón. Porque ¿de dónde nacen los pleitos, las guerras, las contiendas, las maledicencias? ¿No es acaso de dentro del corazón del hombre donde se gestan? ¿Qué es lo que está haciendo que en Medio Oriente hoy mueran personas, niños, de todo tipo, hasta cristianos? ¿Qué es lo que hace? La guerra en sí
o el ser humano. Es del corazón del hombre que nacen todas estas cosas. Por eso cuando te pregunten, ¿qué hace Dios o dónde está cuando estas cosas suceden? En el corazón del hombre que lo ha dejado fuera. Y por sí mismo, se hace como Dios. Y por último, hermanos, porque gracias a Dios, si mi condición es esa hoy, en la cual hay algo que corregir porque he dejado enemigos dentro de mí crecer, los he aceptado. Si hemos dejado enemigos dentro de la congregación, gracias a Dios, gracias al Señor, que hay esperanza. Porque Jesús no les dice, hermano de Pérgamo, ustedes están fritos. Ustedes ya no tienen esperanza. Ustedes están destinados a la destrucción. No, gracias a Dios le dice, no, hermanos. Dicen, ¿saben qué? ¿Saben qué? Así como Jesús da el diagnóstico de la dolencia, Él te da la medicina para que obtengas la cura. Y le dicen, hermanos, vengan, hay esperanza todavía. Hay solución. Hermanos, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿Qué es esta palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento, para ser simple, concreto, vuélvanse a mí. Hermanos de Pérgamo, vuelvan su rostro hacia mí, dice el Señor. Denle en la espalda a Balaam, denle en la espalda a los nicolaitas y vuelvan su rostro hacia el Señor. Si hoy en tu vida hay situaciones que tú has permitido, tú te has dado licencias y permisos en cosas que tú sabes que por más que pequeñas que sean, son contrarias al testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida, en este momento y en esta hora, dale la espalda y vuélvete al Señor, en donde encuentras el perdón, el socorro, la ayuda, la fortaleza de aquello que tú no puedes vencer en tu fuerza. Le dice, hermanos de Pérgamo, hay esperanza. Vuelvan su rostro al Señor y denle la espalda a todo aquel enemigo que los quiere destruir. ¿Sabes lo que tenés que hacer con el enemigo? Por más que parezca pequeño en tu vida, dale la espalda, renuncia a ellos y vuelve tu rostro a Dios, de donde está la esperanza de aquel que te salvó, te redimió y te lavó con la sangre del Cordero. Amén. Amén. Porque la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario puede dar nueva vida y esperanza sin importar la situación que estemos viviendo, ni la circunstancia o lo que nos esté rodeando. La sangre de Cristo del nuevo pacto, de la nueva alianza es suficiente. Por lo tanto, yo no tengo excusa para mantenerme en la condición y no darle el rostro a mi Señor y decirle, sí Señor, sí Señor, sí Señor, tómame Dios, necesito de ti. No podemos vivir una vida cristiana mediocre, pobre, débil, porque el que nos salvó es fuerte y es poderoso. Venció la muerte y se levantó al tercer día y venció el pecado que te asedia. Por lo tanto, no tiene poder suficiente en tu vida para mantenerte en la miseria. No, hermano, no. Le dice, hermano, hay cura, arrepiéntanse. Dale la espalda a Balaam. Pisarle la cabeza a los nicolaitas. Esto es ilustrativo, ¿no? Y vuelve tu rostro al Señor. Dios nunca te defrauda. Tus deseos sí, hermano. Porque si no, dice, mira lo que va a hacer Dios. Ahí está. Porque si no, dice, si no lo haces, vendré a ti pronto y pelearé con ellos. ¡Ay! Vendré a ti pronto
y pelearé no contra ti, pelearé con ellos. ¿Quiénes son ellos? Contra los de la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. ¿Qué dice aquí el Señor? Si tú no tomas una postura, yo la voy a tomar. Porque yo soy justo. Y mi iglesia me costó el precio de mi sangre, no la tuya. Hermanos de Pérgamo, no fuiste tú que derramaste la sangre por tu iglesia, fue la mía. Si tú no haces algo, si tú no te mueves, yo lo voy a hacer. Yo voy a pelear contra ellos con la palabra de mi boca o la espada de mi boca, que es la palabra de Dios. El Señor establece juicio con aquellos que, habiéndose iluminado el entendimiento, resisten la corrección del Señor. No creamos, hermano, porque a veces estamos muy acostumbrados. Ay, la gracia cubre. Sí, gracias a Dios por su gracia, porque si no fuese por su gracia y misericordia, yo ya estaría más que consumido. Gracias a Dios. Pero, hermano, no te hagas, ¿eh? Porque cuando el Señor manda un mensaje como este a la iglesia de Pérgamo y como este a mí y como este a ti hoy, te dejan un compromiso. Tenés que hacer algo. No puedes hacer de cuenta que no escuchaste nada, porque si no, dice, yo vendré contra ti y con la espada de mi boca estableceré juicio. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Si bien esta espada divide, esta espada corta, esta espada también sana, esta espada también restaura, esta espada también da esperanza. Y junto con esto, dice el Señor, yo tengo promesas para el que tiene oído. ¿Cuántos de los que están aquí tienen oídos para oír? Amén. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Si ustedes se recuerdan, el maná fue lo que mantuvo con vida al pueblo en el desierto. Sin el maná, el pueblo no duraba ni una semana, ¿no es cierto? El maná fue lo que mantuvo con vida al pueblo en el desierto esos 40 años. Dice, al que venciere, al que se determina verdaderamente a darle la espalda a Balaam, a darle la espalda a Nicolaíta y volver su rostro a mí, al que vence, no se preocupe, porque tendrá alimento, un alimento espiritual que lo sostendrá en los momentos de aflicción, en los momentos de desierto, en los momentos de dificultad. Un maná escondido, dice el Señor, un maná reservado solamente para aquellos que vencen, aquellos que se determinan en su corazón y reconocen que tienen que volver su rostro a Dios. No se preocupen, porque no vas a hacer con tu fuerza ni con tu sabiduría, sino con el alimento que te sostiene, así como sostuvo al pueblo en el desierto. Y no solo eso, y este aquí es un misterio, este es un misterio el cual se tiene que interpretar de acuerdo al contexto de lo que se vivía en ese tiempo cultural, social, y lo que ellos entendían, porque para nosotros esto no tiene sentido. Este otro premio, el cual el Señor dice, ¿cuál es este otro premio? Dice, le daré una piedrecita blanca. Y uno dice, ¿qué? Y en la piedrecita va a haber escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino únicamente aquel que lo recibe. En el contexto griego, la piedrecita blanca, en un jurado, cuando había un juicio, si el juez al terminar el juicio de la persona ponía una piedrita blanca, significaba que quedaba suelto, que había sido perdonado, que había sido justificado. Por lo contrario ocurría si ponía una piedrecita negra. Esta piedrecita blanca justamente puede claramente hacer evidencia de que al que venciere, no se preocupe, aquel será justificado. Esta piedrecita blanca también se usaba cuando había algún evento muy importante. Se le daba esta piedrecita blanca a la persona como una manera de entrar al lugar este especial,
donde ocurría esta celebración y este evento. Ese era, viste que hoy te dan un ticket, ¿no? Hoy es virtual, hoy te lo mandan pero antes había una carta, todo. Hoy no hay que hacer, qué bueno que está eso, no hay que gastar en invitaciones. Pero bueno, estaba esa piedrecita, ¿no? Y le decía, bueno, puede entrar, usted puede entrar. ¿Tiene la piedrecita así? ¿Qué significaba eso? La aceptación. Eres aceptado. Buen siervo, bueno y fiel. En la dificultad fuiste fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero mira lo que dice. Ahí dice en esa piedrecita, no va a estar inscrito tu nombre. No va a decir Hugo. No va a decir Giovanni. No va a decir Ana. No va a decir John. No. Va a haber un nombre nuevo. Y este nombre nuevo es la identidad que te es dada por Dios, por la cual se te reconoce verdaderamente. ¿Ustedes recuerdan que una de las maneras en las cuales Dios establecía un nuevo tiempo y una nueva identidad desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo era cambiándole el nombre a la persona? ¿Se recuerda? Abraham, ya no serás más Abraham, serás Abraham, padre de multitudes. Jacob, tú no serás más Jacob, ladrón, engañador, sino que tú serás Israel, el que pelea junto con Dios. Simón, tú no vas a ser más Simón, el inconstante, Simón el loquito, no. Tú vas a ser Pedro, firme, Petra, como una roca. Tu nombre, el nombre nuevo, el cual solamente tú conoces y el Señor conoce, va a ser lo que te distingue en el reino de los cielos. Tu identidad verdadera delante de Dios, al que venciere. Y tú te podrás estar preguntando como yo, pastor, yo no voy a vencer. Y yo te puedo decir, claro que no. Si tú estás pensando que eres tú el que pelea únicamente. Nosotros podemos vencer porque Cristo ya venció. Amén. La victoria de Cristo en la cruz, la cual expuso todo principado y potestad, y el acta de decretos que nos era contraria fue colgada en esa cruz. Como Él venció, yo también puedo vencer. En Él soy vencedor. Y por eso tú también puedes vencer. Tú también puedes vencer. Si tú hoy no le has rendido tu vida a Cristo, este es el momento. No dilates más. Si hoy el Señor ha hablado a tu corazón, no lo endurezcas como lo hizo su pueblo en el desierto, sino que dice, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Si no le has rendido tu vida a Jesucristo y has venido a Él en arrepentimiento por tus pecados y perdón, en fe, por el sacrificio que Él hizo. No te creas que tú eres dueño de tu vida y del tiempo, porque Él te está llamando hoy. Es hoy que estás escuchando este mensaje. Y si tú ya lo has hecho, y tal vez has caminado un tiempo y dices, yo me he mantenido fiel, me he mantenido firme, pero hoy te estás dando permisos. Estás permitiendo que la doctrina de Balaam entre en tu vida. La doctrina de los nicolaitas entra en tu vida. Y ese es el diagnóstico que hoy tienes. Hoy tú sabes que no es el lugar en donde estás ni la situación que estás pasando la razón por la cual tú no permaneces fiel. Es porque has permitido. Y hoy debes de buscar fortaleza en Él y decirle, Señor, yo hoy tomo de la medicina, tomo de la cura y le doy la espalda, Señor, me arrepiento. Le doy la espalda a todo eso
y vuelvo mi rostro hacia ti, porque en ti encuentro la esperanza, la fortaleza, la seguridad. Señor, yo sé que solo en ti puedo ser aquel que venciere, al cual tú le das el maná que lo sostiene y una nueva identidad en Cristo Jesús. Vamos a orar.